Jóvenes, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de trigonometría, que es ángulo de posición normal 1. Es decir, que se va a representar ¿en dónde? En el plano cartesiano. Dice, ¿de qué manera, cuáles son las condiciones para poder determinar un ángulo de posición normal? Entonces, ¿debe partir de dónde, profesor? Vamos a ver, mira. ¿Debe partir de dónde? Vamos a ver acá, mira. Acá tenemos el plano cartesiano. Ahí lo tenemos, mira. ¿Qué dice? Debe partir de dónde, profesor? Del vértice. Para acá le vamos a poner sus ejes, ¿ya? Sus ejes. El eje X y el eje Y. Ahí lo tenemos. Eje X y eje Y. Para este lado. ¿Sí? Para este lado. Acá lo tenemos el Y y acá lo tenemos el X. Ahí está. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más, profesor? Entonces, profesor, ahora dice, ¿de dónde debe partir, campeón? Hazte cuenta antes de eso, profesor, que para este lado que es positivo, para este lado acá que es, profesor, negativo con respecto a X y positivo con respecto a X, ¿sí? ¿Dónde parece? Es un ángulo, hay dos condiciones importantes, debe partir del eje, ¿sí? ¿Del eje de qué? ¿Sí? Su vértice, ¿dónde debe estar? En el origen ¿qué? De las coordenadas, ¿sí? En el origen de las coordenadas, debe partir de ahí. Entonces, vamos a ver, ¿y quién va a partir de ahí, profesor? Tu radio vector, ahí lo tienes, ¿eh? Ya estamos. Ahora, ¿qué vamos a formar? ¿Qué más dice? Y cuyo lado inicial, sí, su lado inicial, ¿dónde está? En el eje de X, pero en la parte positiva. En la parte positiva. Acá debe nacer siempre, acuérdate, esas son las condiciones que debe cumplir. Ya está. Profesor, ¿qué más? Ahora vamos acá, como es, vamos a poner sus componentes del valor de nada, mira, X1 y Y1. Profesor, pero ahora, en este, ¿para qué se crea? Entonces, ¿cómo puedes representar o hallar las razones trigonométricas en un ángulo de posición normal? ¿De qué manera? Tenemos que determinar sus elementos, mira. Este de acá, ¿cómo se llama, profesor? Se llama radio vector. ¿Sí? Este se llama. ¿Y de qué manera vas a determinar, mira? ¿De qué manera vas a determinar? Acá lo tienes, campeón. Ahí lo tienes. Vamos a formar. Para determinar las razones trigonométricas, tenemos que formar un triángulo rectángulo. Acuérdate bien, un triángulo rectángulo. Mire, por acá te vas a dar cuenta que para este lado está Y, mira. Entonces, profesor, de esa manera vamos a determinar, mira, observa. Profesor, para este lado, ¿quién va a estar? Va a estar Y. Y para acá va a estar X. Entonces, esta longitud, ¿con quién está relacionada? Está relacionado con X. ¿X qué va a representar? Si está debajo de este ángulo, del ángulo de posición normal, ese ángulo formado por el radio vector, a través también que su inicio es en el eje de las axisas, esto también se llama axisas. En X, ¿se acuerdan? Se llama axisas. En Y, ¿cómo se llama? Se llama ordenada. Y Y siempre va a estar relacionada con lo que se opone, el que está al frente del ángulo. ¿Quién es? El cateto opuesto, ¿acuerdan? La ordenada está relacionada con el cateto opuesto. La axista está relacionada con quién? Con el cateto adyacente. Entonces, profesor, ¿cómo se llama el de acá? Profesor, este de acá se llama axisa. Acuérdate bien, se llama la axisa. ¿Y cómo se llama esto de acá, profesor? Se llama, ¿cómo se llama? Se llama la ordenada. Vamos a poner acá. Ordenada. ¿Sí? Ordenada. Entonces, profesor, ¿y cómo vamos a determinar acá, profesor? ¿Cómo vas a determinar el radio vector? A través de esta componente. La primera componente que está relacionada con la axisa y la segunda componente que está relacionada con la ordenada. Mira, esta longitud, ¿quién es? Es Y. Esta longitud, ¿quién es? Es X. Entonces, de esa manera, ¿qué te dice? Pero para eso vamos a determinar, ¿no? R, ¿quién es, profesor? Es el radio vector. R es el radio vector. ¿Sí? El radio vector. Profesor, ¿y quién es? ¿Cómo se determina el radio vector? Mira, acá el radio vector es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la axisa al cuadrado más la ordenada, van por acá, la ordenada al cuadrado. Ahí sí. A través, ¿esto cómo se relaciona? Profesor, eso se hace a través de ¿quién? El teorema
de Pitágoras. Sí, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Sí, el teorema de Pitágoras. Ahí lo tienes, el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué vas a hacer, campeón? Entonces, ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Aquí hay las razones trigonométricas. Mira, tiende a razones. Ah, profesor, el seno. El seno de alfa. Profesor, ¿y el seno de alfa qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero quién es su cateto opuesto, profesor? Ah, profesor, con respecto al ángulo de posición normal, este de acá, ¿quién es el cateto opuesto? ¿O con quién está relacionado? Con la ordenada. Muy bien. Con la ordenada. ¿Y quién es el hipotenusa? Ah, profesor, ¿quién está frente? No, hasta R. ¿Quién es? El radio vector. Radio vector. ¿Ya está? Profesor, entonces, ¿quién lo ordena? Ah, profesor, es Y, pues, Y sobre R. ¿Te das cuenta? Seguimos con el siguiente, ya hallamos sus inversas. Profesor, es el coseno, acuerde, coseno de alfa. Profesor, ¿el coseno qué es? El coseno es igual a ¿qué? El coseno es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Es la abscisa. ¿Sobre quién? Sobre el radio, sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién está frente a 90? Está el radio vector. Acuérdate bien, radio vector. Entonces va a ser igual a X sobre R. Ahí está. Ahora, ¿quién falta? Ah, falta la tangente. Estas son bases de las razones trigonométricas. Las otras son sus inversas nomás. Inviertes sus razones y ya estás hallando el resto. Y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ordenada sobre abscisa. Ordenada sobre abscisa. Ya está. ¿Y quién es la ordenada, profesor? Es Y sobre X. Profesor, ¿y qué va a ser? ¿Cuál es su inversa del seno a partir de esto? Ah, profesor, la cosecante. ¿Cosecante de quién? Vamos a poner acá cosecante. ¿Cosecante de quién? Cosecante de algo. Ah, la invierte, ¿no? La inversa, que sería radio vector entre la ordenada. Y la inversa del coseno es la secante. ¿Y cuál es su inversa, profesor? La inviertes. R va a ser radio vector entre la abscisa. ¿Y quién es la inversa de quién es la tangente? Es la cotangente. ¿Sobre quién? X, abscisa sobre ordenada. Y ahí tiene las razones trigonométricas que se da a través del ángulo de posición normal. Ahora sí, conociendo esto, vamos a hallar lo que es los ejercicios. ¿Qué nos dice los ejercicios? Del gráfico calcula seno de teta. Ah, profesor, seno de teta. Para allá seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero hipotenusa, ¿con quién está relacionado, campeón? Ah, profesor, la hipotenusa está relacionado ¿con quién? Con el radio vector. Pues ahí está, mira, el radio vector. ¿Pero cómo hay el radio vector? Ah, muy bien. El radio vector, para eso vamos a determinar, mira, vamos a trazar, mira. Profesor, vamos a trazar, vamos a formar el triángulo rectángulo. Y para que te des cuenta, mira, ahí están las componentes, mira. Profesor, para este lado, ¿quién está, profesor? Ah, está Y con respecto a Y, menos 1, y para acá está raíz de 3. Ah, profesor, y ahí entonces te das cuenta que se va a formar, profesor, se forma un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo, aplicas el teorema de Pitágoras para hallar el radio vector. Tú sabes que el teorema de Pitágoras se aplica a un triángulo rectángulo. ¿Es igual a quién, profesor? Acá, a la abscisa al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado. Y te das cuenta que esto va a ser igual a 1. Esto ¿qué te va a quedar? Más 3. Y te das cuenta que R va a ser igual a raíz cuadrada de 4 y R es igual a 2. El radio vector vale 2, ¿ah? Radio vector vale. Entonces, a partir de eso ya podemos hallar lo que es el seno.
Profesor, el seno que es igual a profesor, en el ángulo de posición normal, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el radio vector. ¿Quién es el cateto opuesto? Ah, el que representa Y, la segunda componente. Raíz de 3 sobre 2. Ese es tu respuesta. Esa es tu respuesta. Ahí está, esa es la respuesta. Ya tenemos el primer ejercicio. ¿Te das cuenta que es importante reconocer quién es el radio vector, quién es la axis, quién lo ordena? Salen los problemitas. Ahora pasemos al segundo. ¿Qué nos dice? El gráfico calcula la tangente de θ al cuadrado más 2. Ah, profesor, pero ¿cómo hay la tangente? Con respecto acá, pero hay que observar en el gráfico. Es un triángulo de 45. ¿Y cómo hago para hallar, cómo hago para relacionar? Ah, mira, ¿dónde se ubica este vértice? Ah, se ubica en X. Se ubica en X. Y te das cuenta que la X es la primera componente y 0 es la segunda. No, 4 es la primera componente con respecto a X, la ubicación de X y 0. Entonces, cuando es 0, ¿cuándo era? Cuando cae en el mismo eje de X. Entonces, hasta acá, todo esto es una distancia. ¿Cuánto es una distancia? De 4. 4. Profesor, ¿y qué me va a ayudar? Ah, mira, es un triángulo de 45, 45, 45. ¿Qué se cumple un triángulo notable de 45, 45? Que sus catetos, ¿cómo son? Son iguales. Ah, son iguales. Mira, y te vas a dar cuenta, y acá te lo voy a graficar el triangulito, mira. Te lo voy a graficar, mira, entiende acá, campeón, mira, te lo voy a graficar, mira. Ahí lo tienes, te voy a graficar. Ahí está, ahí te lo voy a graficar. Ahí lo tienes, y ¿qué decimos? Mira, ahí te lo voy a graficar, acá está su angulito para que tú lo veas. Te recuerda, recordar es volver a vivir, ¿sí o no? Recordar es volver a vivir, ahí está, mira, y te lo voy a poner con dos colorcitos. Ahí está. Profesor, entonces acá va a ser 45 grados y por acá 45 grados. ¿Qué se cumple? Que los catetos, ¿cómo son? Son iguales. Acá es K, acá también es K. Y acá es K raíz. Hipotenusa es raíz de 2. Tú sabes que la hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto, que es 90 grados. Es K raíz. Y sus catetos están en una relación de 1 a 1. Ah, profesor, a 45 se lo pone K. A 45 se lo pone K. Entonces K es igual a ¿cuánto? K es igual a ¿cuánto? K es igual a 6. Entonces también acá es K, ¿sí o no? Como acá es 6, como los catetos son iguales, acá también es 6. Como ya tengo 4, ¿cuánto falta? Falta el patito, ¿no? Falta 2. ¿Ya está? Entonces, en este triangulito, ¿qué? Vamos a analizar lo que es, lo que nos piden, la expresión que nos piden. Tangente, el tan de θ al cuadrado más 2. ¿A qué es igual la tangente? Tangente, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Pero antes de relacionar tenemos que hacer los puntos, acá ubicar su par ordenado. Profesor, como esta es una longitud, por eso es positivo. Pero te das cuenta, está en el eje de las axisas, pero en la parte negativa. Entonces acá va a ser, con respecto a y va a ser menos 2. Y como es hacia arriba, va a ser positivo. Entonces y es positivo. Entonces ya tenemos axisa ordenada. ¿A qué es igual la tangente del ángulo? Ordenada sobre axisa, es decir, 6 sobre menos 2 al cuadrado más 2. Profesor, es 36. Ese cuadrado afecta a los dos. ¿Y acá qué sería, profesor? Es una base negativa, un exponente par, sale positivo, 2 al cuadrado, 4 más 2. Profesor, 36 entre 4, ¿cuánto es? 9. 9 más 2, 11. Y ahí está la respuesta de la expresión pedida. Pasemos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice? De gráfico calcule la tangente de alfa. Profesor, pero acá no tenemos la axis ordenada, pero está en función del valor de A. ¿Qué valor puede tomar A, profesor? Pero me dan el radio vector. Me dan el radio vector. Mira, profesor, me dan el radio vector. Entonces, aplico acá el teorema de Pitágoras para relacionar y hallar el valor de A. ¿De qué manera, campeón? Mira, observa, mira acá lo vamos a hacer, observa. Profesor, mira, ve, ¿qué decimos? El radio vector, profesor, es el radio vector es igual x al cuadrado más y al cuadrado. Profesor, ¿quién es R? 5, 5 sobre 2. Pero este está al cuadrado, más, igual, ¿no?
Igual quién, profesor, igual a quién, a más 1 al cuadrado más a menos 1 al cuadrado. Profesor, estos son binomios, pero hay una de manera directa, que es leyenda. A partir de, hazlo con los binomios, que igual te va a salir. ¿A qué es igual esto, campeón? Va a ser igual a 2 por leyendre, es igual a 2 veces al cuadrado más 1. Ya está. ¿Y cuánto? Se le saca la raíz, mira. Se va la raíz, mira. Con verdecito para que te cuente. Se va la raíz, se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar, ¿qué te queda? 5 sobre 2. ¿Esto qué hace, profesor? Pasa a multiplicar y te queda esto, mira, ve. Te va a quedar 5 sobre 4. Igual a quién, profesor? Al cuadrado más 1. ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa, profesor? ¿A qué pasa? Pasa a restar y te va a quedar al cuadrado es igual a 5 sobre 4 menos 1. Esto operando 5 cuartos, le vas a restar 1. ¿Qué te da, profesor? Te da ¿qué te da? Te va a dar un cuarto. Entonces, raíz cuadrada de un cuarto, que es igual a un medio. Ya está. A vale un medio. A vale un medio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ese un medio lo vas a reemplazar acá para hallar los elementos de la abscisa y la ordenada. Entonces, ¿qué decimos? La tangente ¿de quién? De alfa es igual a menos 1 sobre a más 1. ¿Sí? Ordenada sobre abscisa. Profesor, este es igual a ¿quién, profesor? Un medio menos 1 sobre ¿quién? Un medio más 1. Operando, ¿qué te va a dar, profesor? Operando es haciendo esa operación respectiva. Ese es para ti, campeón. Sale menos 1 tercio. Esa es la respuesta de la expresión pedida. Pasemos al cuarto ejercicio. ¿Qué nos dice, campeón? Nos dice que a partir del gráfico tenemos que determinar esa expresión. Raíz cuadrada de 6 por el seno de teta más el coseno de teta. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, profesor, tengo el radio vector. Muy bien, campeón, tienes el radio vector. ¿Qué más? Ah, profesor, tenemos la longitud con respecto a allá. ¿Tenemos quién? ¿Qué tenemos qué? Ah, profesor, tenemos la ordenada. Pero si está para el sentido para abajo, entonces esto que va a ser, la ordenada va a ser negativa. Va a ser menos 1. Como es una longitud, lo ponen positivo. Sabes que las medidas son positivas. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta con respecto a x. ¿Por qué? Nos piden el coseno. Tú sabes que el coseno de teta, que es igual a abscisa sobre el radio vector. Tenemos el radio vector, solo nos falta la abscisa, que es x. Entonces, ¿a partir de quién, profesor? Ah, profesor, ¿a partir de quién? Del teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Qué dice acá? 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, no, profesor, no es 1 al cuadrado, primero es x, entonces ¿qué va a sacar? Ah, profesor, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí está. Ya lo reemplazamos, ¿ah? O también, te lo pongo ahí, después lo reemplazamos. Profesor, no era menos 1, ¿no, campeón? Muy bien, por algo lo estamos viendo. ¿Qué es igual? A, profesor, es raíz de 6. Más x cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Para que se vaya la raíz, ¿qué haces, campeón? Para que se vaya la raíz, en ambos lados, ¿qué va a hacer? Vas a elevarlo al cuadrado. Vas a elevarlo al cuadrado. Elevas con el patito. Una vez que se eleva, para que tú puedas elevar, tiene que ser a ambos, para que se mantenga la igualdad. Entonces, se va a mirar, ve, cuadrado, cuadrado. ¿Y qué te va a quedar? Profesor, me queda 6. Igual x cuadrado. Una base negativa elevado a un exponente par siempre sale positivo, más 1. Ya está, esto pasa restando. ¿Qué te va a quedar? Ah, profesor, me queda x al cuadrado es igual a 5. Y a 5 le puedes sacar la raíz cuadrada, no. Entonces x va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 5. Ya está, ya tienes. Ahora sí vamos a ver la expresión. ¿Qué nos dicen? Profesor, nos dicen raíz cuadrada de 6 por seno de teta. ¿Qué es igual seno de teta? Profesor, el seno, ¿a qué es igual? El seno, ¿a qué es igual?
ordenada sobre el radio vector. ¿Quién es la ordenada, campeón? Vamos a poner por acá, mira, la ordenada va a ser ¿cuánto? Menos raíz, ordenada es menos 1. Los dos son negativos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Este 1 le vamos a poner para este lado para que te des cuenta. Ahí está. Los dos son negativos. ¿Sí? Los dos son negativos. Porque están para este lado negativo. ¿Sí? Las medidas tú sabes que son positivas. Pero los dos, la ordenada y la abscisa son negativos. Entonces reemplazan, pues. ¿Qué nos dice? El seno de teta que es igual. El seno de teta es ordenada sobre el radio vector. ¿Qué es la ordenada? Menos 1. Menos 1 sobre ¿qué? El radio vector. ¿Cuánto es el radio vector? Ahí está. El coseno, ¿qué es? La abscisa sobre el radio vector. Abscisa, ¿quién es la abscisa? Menos raíz de 5 sobre ¿qué? Sobre el radio vector. Hijo, tú te das cuenta que si es una multiplicación, esto va a multiplicar al 1 y va a multiplicar la raíz de 5. Entonces, ¿qué haces? Al final se van, pues. Se va. ¿Qué te va a quedar? Te queda menos 1 menos raíz de 5. Menos por más, menos. Y esa es tu respuesta. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto colaborar con tu conocimiento. Suscríbete a mi canal y verás más videos para tu conocimiento campeón. Muchas gracias.